¿Qué te parece Ray Bradbury? Bueno, la verdad que yo nunca fui un hombre de ciencia ficción. Para mí la ciencia ficción realmente empieza con Blade Runner, porque me parece que es mucho más cercana, es más real, me puedo acercar a cualquier ciudad del mundo y ver esa ciencia ficción sucediendo. ¿Pero has leído Crónicas Marcianas? Sí, sí, pero nunca me imaginé que iba a trabajar en un programa que se llamaría igual, realmente. Cuando el libro cumplió años, nosotros quisimos hacer como un homenaje, un paralelismo, y me imagino que no sé, se habrá perdido en alguna de las peleas que eran costumbre en nuestras Crónicas Marcianas, pero sí, siempre... La idea en realidad creo que fue a una persona muy vinculada a Javier, de repente dijo, ¿por qué no se llama Crónicas Marcianas? Y así fue como el nombre llegó al programa. ¿A ti te parece legítimo apoderarse de un título, de un escritor, de un pintor, de lo que sea, para aplicarlo a algo muy distinto a aquello para lo que nació ese título? Bueno, pero yo creo que sí, porque a mí, por ejemplo, me hubiera encantado haberme llamado 1984, por ejemplo. Me hubiera encantado ser Dorian Gray. Y me hubiera encantado, pues, tantas otras cosas, ser música para camaleones, me encantaría utilizarlo, por ejemplo. Bueno, si te llamaras 1984, a lo mejor ahora tenías 21 años. Exacto. Cosa que me imagino que te agradaría bastante, ¿no? Bueno, pero haciéndole favores a Dorian Gray, sí. ¿Qué habría dicho Ray Bradbury si hubiese visto un programa de Crónicas Marcianas? Yo creo que se habría reído muchísimo, como tanta otra gente, de verdad, que se rió mucho con el programa y habría dicho, bueno, pues mira, al final, realmente esto es lo que Marte era. Ray Bradbury nunca fue guionista de Hitchcock, nunca trabajaron juntos. No, que yo sepa no. Muchísimas personas sí estuvieron vinculadas a él, ¿no? Y muchísimos autores. Bueno, hasta Thornton Wilder estuvo mucho con él y eran como amigos incluso, pero no hubiera sabido que hubiera estado con Bradbury. Tengo aquí, Boris, un recorte de La Voz de Galicia del mes de junio último, una entrevista que me hicieron y el titular que los periodistas pusieron a la entrevista es una entrevista de Nacho Mirás Fole, muy cariñosa, y el titular es este: Boris enseñando el culo entretiene, no da felicidad. Menos mal. Un comentario. Estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo con él porque si no... No, conmigo. No, estoy de acuerdo contigo, exacto. Estoy de acuerdo contigo porque prefiero entretener que dar felicidad. Es demasiada responsabilidad. Buenas noches, las noches blancas. Y en esta mesa 3 escritores muy diferentes que tienen algo en común. Un factor de peso y poso, o varios. Ya se irá viendo en qué consisten esos factores. Son, uno de ellos ya lo han escuchado, ya lo han visto, conocido de todos, Boris Izaguirre, cuyo último libro publicado por Espasa es El armario secreto de Hitchcock. A mi izquierda está Eduardo Mendicuti, cuya última novela se titula California y ha sido publicada por Tusquets. Junto a Boris está Leopoldo Alas, poeta, ensayista, periodista, novelista, autor de cuentos. Su última novela es muy reciente, A través de un espejo oscuro, publicada por una editorial con resonancias cinematográficas, 8 y medio. Y allí en el extremo tenemos como único tribuno de los libros en esta entrega de las Noches Blancas a nuestro amigo Javier Esteban, al que doy hoy la oportunidad, si quiere aprovecharla, me temo que no va a querer, pero en fin, de salir del armario. Es tu momento, Javier. Yo sé que tú tienes muchas admiradoras y seguidoras, no te preocupes por eso, porque a las mujeres les gusta muchísimo ser redentoras. Si tú sales del armario te van a perseguir. Yo casi te propondría que fundáramos tú y yo el partido poligámico machista. Como decía un amigo Emilio Mariat, el PPM. Bueno, ahora es probable que con toda la normalización de la homosexualidad, que era algo que estábamos hablando antes con Eduardo y con Leopoldo, se empiece a hablar directamente de la misoginia, que es verdad que es uno de los grandes tabúes de la homosexualidad, y yo pienso que habría que romperlo directamente. Pero ya hay que romperlo ya, porque además yo creo que la amistad con las mujeres nos ha sido muy beneficiosa a los homosexuales y a las mujeres. Sí. Ha sido una alianza históricamente fuerte, poderosa. Yo siempre me he planteado si no ha habido un poco de vampirismo en esa alianza. Sí, pero de ambas partes, recíproco, claro. Sí, pero por eso se entiende como fatal que haya muchas mujeres muy de derechas que se opongan a las conquistas de los derechos de los gays cuando ellas precisamente están disfrutando de la igualdad gracias a la lucha de muchas mujeres, ¿no? Y del voto gracias a las sufragistas. Por eso se entiende muy mal y es cuando yo más bueno, no me irrito, ¿no? Pero más me planteo, pero vamos a ver, tú
que perteneces a un género, el femenino, que ha sufrido durante tanto tiempo la marginación y la desigualdad de derechos, y que gracias a la lucha de otras mujeres ahora disfrutas de igualdad de derechos, ¿cómo te puedes oponer a que los gays tengan también esos mismos Es que derechos? está me encanta lo que dice Eduardo, que Eduardo siempre es como la voz realmente de la mejor conciencia. Está esa jueza de Denia, la que impide hacer un matrimonio gay, que lleva el peor pelo de la historia. Es decir, es realmente el pelo de la homófoba, ¿no? Porque es una mujer como evidentemente... Es como el pelo de la dehesa. Es una mujer que tiene un Claro. problema grave con su peluquero, porque precisamente le puede estar prohibiendo la boda a su peluquero, en caso de que todos los peluqueros realmente sean gays y sea el estereotipo de lo gay, pero ella, que es un estereotipo también de anticuada y de desagradable y de antipática, pues evidentemente va muy mal vestida, va peor peinada, no va para nada maquillada, y evidentemente es una mujer que no ha sabido comprender los increíbles beneficios de tener un amigo gay al lado. Bueno, Boris, no sé si debería haberte pegado un campanillazo. No tenemos hoy al marqués de Tamarón, que ocupa un rincón lingüístico, porque has dicho jueza y no estoy nada seguro de que filológicamente sea correcto Sí, como, decir jueza. como decir poetisa. Mi papá siempre decía, odiaría ser poetisa. Sí, ahora se dice Suena más muy poeta, mal. ¿no? También para las Es mujeres. mejor, efectivamente. sí. Y la jueza. O periodista, ¿no? Bueno, vamos a ponernos un poquito serios, vamos a hablar de vuestros libros y luego seguimos con todos estos temas que han hecho alzar las cejas a Javier Esteban. Luego nos dirá por qué. Boris, bueno, yo ante todo tengo que decirte que este libro, El armario secreto de Hitchcock, me ha sorprendido extraordinariamente. Es un libro muy bueno, realmente muy bueno. Gracias. Un libro perspicaz, original, inteligente, culto, bien trabado, bien editado, es casi una fotonovela, en cierto modo, porque tiene unas ilustraciones espléndidas, Sí, ¿no? sí. Fotogramas, vamos. Sí, ¿no? sí, porque es que Espasa, como siempre ha tenido la enciclopedia Espasa, tiene un archivo sensacional, y yo a lo largo de los años que he escrito para Espasa, que son ya 8 años, he ido descubriendo ese archivo, y ha sido como una cosa como los niños, ¿no? Como que es un poco la historia de mi vida. Yo soy hijo de una persona que fue directora de la Cinemateca de mi país durante muchos años, entonces yo fui descubriendo las cosas así, como tenía el acceso, porque iba a acompañar a mi papá al trabajo, pues entonces descubrí las películas, y con la editorial fue lo mismo. Vi un día que habían toda esa cantidad de fotos, todas organizadas y todo, me enloqueció, y así nacieron 2 libros, como Fetiche, que es una reflexión sobre el siglo XX, y luego este de Hitchcock, donde las imágenes eran importantísimas, ¿no? Y también la idea de este libro, que me encanta que te haya gustado tanto, desde luego, porque es el mejor regalo para mis 40 años. La idea de este libro es que yo creo No que tenías Hitchcock- 21. No, tengo 40, así los voy a cumplir el 29 de septiembre, los cumpliré el 29 Y de ya septiembre. no hay que cumplir más, Boris. No, pienso cumplir más años porque me encanta tener 40 años. Me Bueno, no te encanta lances, llegar te voy a ser- entrecortar, que tengo bastantes No, preguntas vale, pero preparadas sí, sobre el libro. yo solo te iba a explicar cómo empezó. Empezó porque hay ese personaje increíble que se llama la señora Bundy, que es esa ornitóloga que hay en los pájaros. Ya tiene miedo a la campanilla. Que ¿eh? es, sí, yo soy disléxico. Y esta mujer, la señora Bundy, a mí siempre me fascinó, de las miles de veces, como tanta gente que hemos visto pájaros, cuando ella entra y le dice a Tippi Hedren que es imposible que los pájaros ataquen a los seres humanos, porque hay no sé cuántas especies de animales y todo. El diálogo de ella, que es maravilloso y completamente abstracto, como esos diálogos de Hitchcock, lo eclipsa ella misma, que es como una especie como de señora que viene como de una cacería, muy seria, vestida, que es a todas luces una mujer soltera, mayor, que compra tabaco negro de la máquina de la cafetería, que todo el mundo la conoce y la llaman señorita Bundy. Entonces, claro, yo dije, es que esta señorita Bundy, evidentemente, es una lesbiana. Hoy día la veríamos así, tal cual, y refleja ese prototipo, ¿no? Y entonces yo dije, claro, Hitchcock siempre tiene un guiño a una cosa gay. Y entonces empecé a desilvanarlo y a ir más lejos y más lejos y más lejos, hasta cuando descubrimos esta película del año 30, Asesinato, que el protagonista es totalmente gay y tiene que ocultar su homosexualidad, y por eso mata a la chica que lo ha descubierto. Leopoldo, cree el ladrón. Creí el ladrón que todos son, no, pero luego yo dije, No, Boris. ahora que estamos en confianza, no, realmente yo dije, bueno, pues mira, una persona posmoderna como yo, que tiene tantos mitos, analizar a uno de tus mitos es lo mejor que puedes hacer para ti mismo, porque te permite descubrirte a ti y ampliarte, ¿no? Boris, estás respondiendo todas las preguntas que traía Vale, preparadas. pues nada, yo me quedo Vamos a callado. ver, ya que han salido a reducir los pájaros, tú aludes aquí a la posibilidad de que los pájaros, de que en realidad fuera una película sobre los desclasados, por una parte, y también sobre los gays que en los años 70 iniciaron una revolución, se echaron a las Claro. calles de Nueva York. Es que son los años Y que eso es lo que está 60. contando Hitchcock. Totalmente. Hitchcock siempre está observando el siglo XX. Por eso yo creo que nos apasiona tanto. No es que esté observando a las personas, a las conductas, está observando realmente el tiempo que le tocó vivir, porque yo creo que él, como nació en el año 99, del 19, en el 1899, él mismo dijo, claro, yo voy a estar aquí para ser el cronista del siglo que voy a vivir,
que ha sido el mejor siglo de todos los tiempos, que es el siglo XX. Entonces, en Los pájaros... Stalin, Hitler... Yo creo que es el mejor guerras siglo. mundiales. Yo, perdóname, yo creo que es el mejor siglo porque lo ha tenido todo. No, sí, ha tenido Ha venido todo, muy eso es variado. cierto. Y Lo bueno ha sido entonces, muy bueno. Ha sido muy No bueno. cabe Y duda. entonces, él de Pero repente si el se encuentra... reconocimiento de los derechos de los gays ha llegado en el 21. Bueno, pero ya estaba ahí pendiente, nace en el 69. Es que Los pájaros es del año 63. Entonces, claro, él está allí. Mira, en este rodaje se muere Marilyn, por ejemplo, que es siempre un evento increíble, ¿no? Y de repente él está observando cómo va a pasar todas las cosas que van a transformar a la sociedad en los años 60. El magnicidio de Kennedy, la lucha de los derechos civiles de los negros con los blancos, el auge de las minorías, las mujeres, los distintos, las drogas. Entonces, Los pájaros reúne todo eso, porque reúne incluso hasta el LSD, la alucinación total. La muerte, el accidente de Carolina, ¿no? de que te atacan. De Carolina de Mónaco, que también no lo anticipó en una película suya. Él anticipa, no, es que él anticipa a Carolina. Eduardo Y eso Hitchcock ya era un es profeta de la Biblia, pero- por lo que No, estamos pero es un escuchando libro, aquí. no, ¿no? es un libro que puede asustar. Pues de repente tú dices, bueno, este hombre realmente tan loco que se desnuda en la televisión y todo eso, de repente ahora viene con sus ideas intelectuales. Pero lo bueno de esto, lo bueno del cine siempre es que precisamente el cine siempre te permite opinar, ¿no? Por eso nos encanta, es más amplio en ese sentido que la literatura. Boris, el armario. Sí. No sé si sigues teniendo en la revista Marie Claire una sección que se llama De vuelta al armario. Sí, porque es Va con conveniente. segundas o incluso con terceras lo de armario. Sí, ¿Qué hay sí, en el sí. armario de Hitchcock? ¿Qué significados ocultos? ¿Qué Cadáveres, lencería seguro íntima? están llenos de Bueno, cadáveres. no, y sobre todo, no, ¿sabes qué hay? Por ejemplo, una cosa que venía pensando mucho en decir hoy porque me interesaba mucho, una observación muy interesante sobre el matrimonio, por ejemplo, que está tan en la mesa hoy en este momento, ¿no? Porque él siempre considera el matrimonio una cárcel, siempre. Y la máxima de esas representaciones es el matrimonio en Marnie, que es como por cierto arranca el libro, porque el matrimonio en Marnie, ellos se casan, Sean Connery con ella, con Tippi Hedren, y se casan y se van entonces a un barco completamente vacío. Y que es un barco que precisamente va hacia el naufragio total. Ese propio matrimonio es una cosa que está encerrada en un lugar aún más encerrado, en un espacio abierto como el mar, que es bellísimo. Y en ese barco pasa de todo. Él tiene que violarla. Ella se tira sobre una piscina intentando ahogarse para acabar con toda esa angustia que tiene. Y encima de todas las cosas... es muy increíble como era Hitchcock de malévolo, que James Bond es su verdadero enemigo, porque James Bond volvía viejo a Hitchcock y a todas sus historias de espías y de situaciones de la Segunda Guerra Mundial y de todo eso. Y entonces él, que es así de malo, coge a James Bond, que es Sean Connery, y ya es James Bond, para cuando hace Marnie, Eso lo coge a cuentas. James Bond y lo casa con una frígida, que es precisamente lo que a James Bond nunca le va a pasar. Oye, ¿entiendes? Y eso es fascinante, ¿no? Boris, has dicho una cosa inquietante. ¿Hay gente que piensa que el matrimonio no es una cárcel? Yo por lo menos, yo estoy muy decidido a casarme, sin duda. Sí, Vas sí. a ser el matrimonio número 25, porque Seré creo que ha habido 24, ¿no? ese es el problema, pero es que Con el pero numerito. ahí vamos con el numerito. Pero yo pienso que no lo seré porque no tengo que vencer los miedos propios de la persona que se va a casar. Yo quiero ir de testigo. Gracias, pues estás absolutamente invitado, estáis invitados. Bueno, te voy a decir una cosa que te va a hacer mucha gracia. Sí. Bueno, tú sabes que mi mujer es japonesa, se llama Naoko. ¿Tú te has casado, perdona, Fernando? Yo me he casado Despotricas contra el dos matrimonio. veces en mi vida. Y te has casado Una dos de veces. las cosas que agradezco a don Francisco Franco es que en su época no se podía uno casar más veces porque si no me hubiera tropezado muchas más veces en esa misma piedra. Ahí está, Pero ahí estoy, está. pero estoy en mi séptima vida conyugal. Por algo será, por algo será. Bueno, te iba a decir algo que te va a hacer mucha gracia, Boris. Bueno, tú sabes, mi mujer se llama Naoko y lo sabes muy bien porque la has imitado cuando mi mujer fue Ahí vestida lo de tienes en kimono fetiches. a la boda de la hija de Aznar. Bueno, pues tú te dedicaste durante una temporada en Crónicas Marcianas a vestirte de kimono. Es que fue el mejor traje de esa boda y de todas las bodas. O sea, yo creo que impuso una moda que, una vez más, el miedo al ridículo de los españoles no supo asumir que es ir vestida de geisha a todas las bodas. Es lo Yo más. también lo pienso. Era un kimono maravilloso de principios del siglo XX que tanto te gusta, bordado en seda antigua. Pero bueno, lo gracioso es que cuando el otro día estaba yo leyendo con gran afán y ahínco en un hotel de Lisboa tu libro sobre Hitchcock, me hace Naoko, que claro, como es de Japón, pues los valores occidentales, los iconos del mundo occidental no le son tan familiares como a nosotros, y yo le hago un comentario sobre este fotograma que está en la portada del libro, que es de Rebeca, de Joan Fontaine, y no me acuerdo cómo se llamaba la actriz que encarnaba... Judith Danvers. Bueno, y entonces, ¿sabes? Danvers se llama ella, Judith Anderson. Bueno, pues ¿sabes quién se señorita, creía ¿no? que era la tal Judith? A ver.
No, va a ser Javier Sardá. No, Ana Palacios. Ana Palacios. No, y de repente Se parece hago yo este mucho, sonido y ¿no? digo, esto es de Sí. Rebeca, y me dice, ¿pero cómo? ¿No es Ana Palacios? Sí, sí, Yo sí. verdaderamente me quedé perplejo. Muy parecida. Espero que mi buena amiga Ana Palacios no se lo Lo tome puede mal, pero- entender, ¿no? ¿Tú crees que se parece? Se parece mucho, tienes toda la razón. Es que Ana, tiene ella, Nauco. es que Ana Palacio cogió mucho el aspecto de la señora Danvers, que es una señora que yo adoro. Es un personaje que, fíjate tú, que en eso Hitchcock es muy fascinante, porque él siempre, es verdad que la señora Danvers viene en la novela y todo eso, que Hitchcock tuvo una muy profusa relación con Daphne du Maurier. De hecho, Sí, Los bueno, hay pájaros 3 es un novelas cuento, basadas Pájaros en es un sendas cuento de ella, novelas, sí. 3 películas. Y la otra es La Posada de Jamaica. Pero la señora Danvers es una mujer fantástica porque ella nunca entra, siempre está como flotando. Es el cuerpo absoluto del misterio, de lo extraño, de la ambigüedad, ¿entiendes? Y en ese sentido él le dedica toda la película y sobre todo que ella es la responsable del amor, es la guardiana del amor, porque Rebeca es una historia de amor. Oye, Maurice, antes de la publicidad, Sí. que tendría que haberle ya dado paso otras 2 preguntas inquietantes, o mejor dicho, suscitadas por cosas inquietantes que tú dices en tu libro. Una se refiere precisamente a Tippi Hedren y al rodaje de Los pájaros. Parece ser que Hitchcock era muy cruel con sus actrices, tuvo un enfrentamiento con ella, y luego cuentas que entró en el camerino, que tenía 2 puertas, y una era de acceso directo para Hitchcock, entró en el camerino y le propuso a Tippi Hedren una tregua sexual. ¿Qué es una tregua sexual? ¿Qué quieres decir con eso? Y a partir de ahí, Tippi Hedren fue fulminada y desapareció del firmamento cinematográfico. Es que estaba teniendo muy mal rodaje, ella es en Marnie. Pero una tregua sexual es que le pidió relaciones No, sexuales. no, directamente se abalanzó sobre ella. Bueno, una tregua, Esto lo cuenta Eso más que una tregua, su biógrafo, es una Donald invasión, Spoto. ¿no? Pero es que lo que tenían era muy mal rodaje, porque él directamente ya no le estaba hablando, ¿sabes? Y ella, pobre, ella no sabía cómo organizarse. Ella lo ha dicho muy elegantemente, decía, es que yo tenía que hacer de frígida con Sean Connery al lado, que era un poco complicado, ¿no? Y entonces, claro, entonces él, de repente, pues se le metió en el camerino y la manoseó. Esto es lo que cuenta Donald Spoto. Ya lo había hecho. ¿Se pueden decir cosas? Sí, así? morboso, se puede decir cualquier Él le cosa, cogió una Maurice. teta a Ingrid Bergman, que es una cosa increíble, ¿no? Porque ya no pudo más. O sea, él ya para Notorious, él Pues, fue, oye, no querría- él fue y le hizo así. No querría hacer le humor negro, cogió la teta. pero ya que- me parece, si no estoy equivocado, que muchísimos años después la pobre Ingrid Bergman murió de un cáncer de mama. Ella murió de un cáncer de mama, no habrá sido por sería esa causa tocada. de- No, fueron amigos hasta el final. Fueron amigos hasta el final, que habla muy bien de todas ellas, porque incluso hasta King Nova, que no se llevaron para nada. Incluso hasta aquí Ahí- ahí vamos ese con- hombre, ¿no? No, Ese ahí hombre. vamos con la segunda cuestión inquietante. Invitaba yo antes a Javier Esteban a salir del armario y el que voy a tener que salir del armario soy yo. Kim Novak ha sido el fantasma, el fetiche sexual que ha poblado toda mi adolescencia y el resto de mi vida. Y hete aquí que me encuentro en tu libro con que sostienes que en Vértigo Kim Novak no es una mujer, es un caballo salvaje. Su rostro, pese a la ceja hiperdepilada, la nariz pequeña y los labios carnosos, tiene por momentos un aspecto tan equino que se vuelve completamente viril. Más que un travesti, por la pantalla se pasea una hermosa y musculada drag queen. Totalmente. Es que King Novak no tiene nada femenino. Mira, si tú la ves bien, King Novak es un poco... ¿Sabes? Hay esta película Sin City, que está a través de unos cómics. King Novak, él la transforma en una figura de cómic. Es decir, una mujer que no existe, con unas piernas que son un poco como en realidad, como de un cerdo grande, ¿no? Que se pone de pie. Caballo, Y entonces, cerdo. Sí, es como un animal. Es que no es posible que sea un ser humano. Pero y siempre, al mismo tiempo en es un Picnic, animal... por ejemplo. Eso iba a decir yo, en picnic, En el Picnic, baile de por ejemplo. picnic, Pero ahí en Picnic- es que balanceando en las Picnic- caderas. yo siempre tuve la El teoría... que impresiona es William Holden, sin lugar a Porque es dudas, ¿no? bellísimo, sin duda. Pero la ves en Picnic, la ves bien, siempre que la cogen, que la están cogiendo de espaldas, que ella siempre le cogía Quizá mucho la en espalda. El hombre del brazo Y es de muy raro oro que una mujer... no estaba un poco más femenina, ¿o no? Porque allí Ahí ella, también. porque allí ella está enfrentada a un Frank Sinatra tremendo, ¿entiendes? Claro. Pero ella, si tú la ves, a King Novak siempre la cogían de espalda, que es lo más masculino que hay, el lomo. Y la espalda de King Novak es de un obrero de la construcción, directamente, ¿entiendes? Y entonces a mí me encanta que Hitchcock, que no la quería ella, que Hitchcock quería ver a Miles, que era una mujer que él tenía en contrato, y que Vera Miles era una loca, que lo que hacía era quedarse embarazada a cada película que tenía que hacer de verdad. Escogía a los hijos en vez de las películas, que eso siempre es una decisión personal. Bueno, estás destruyendo todo mi santoral. Señores, ahora descubro que me he pasado 3/4 partes de mi vida enamorado de un caballo. De un obrero de la construcción. De un animal. Los anuncios, por favor.
Durante el día son minuciosos, atentos, implacables. Su objetivo, Madrid. Su poder, la noche. Son exterminadores de la noticia. Vampiros de la información. Cuidado. Alerta. Llega Esta Noche Madrid. El jueves a las 10 aquí, en Telemadrid. Hasta nosotros llega el reflejo de un sueño de bienestar y progreso, los logotipos de una tierra de abundancia. Pero el sueño americano puede desvanecerse. La miseria lo acosa en los suburbios, la vulnerabilidad lo acorrala y la psicosis asedia la utopía de libertad. El director alemán Wim Wenders dirige de nuevo la mirada a su patria adoptiva y aborda a través de dos personajes opuestos las distintas formas de cuidar el corazón enfermo de América. Amanece en Los Ángeles, 10 millones de personas se despiertan. ¿Seguirán soñando? Toma nota, aquí, en Telemadrid. El ritmo otra vez, ya estamos como siempre. La hora punta, los atascos. A ver, ya todo el rato aquí. El colegio. Apuntarles a comedor, los gastos de ropa, los libros. La vuelta a la normalidad. Es duro. A los que trabajamos es muy duro. Lo primero, afrontar la vida con optimismo. Mi cámara y yo. Volver a la vida real. Aquí, en Telemadrid. Segunda parte de Las Noches Blancas, aunque hoy más que blancas son rosas, o incluso, por lo que estamos oyendo, de colores más subidos de tono. Les recuerdo a todos ustedes que tenemos al tribuno de los libros, Javier Esteban, que está un poquito acoquinado, no se atreve a decir esta boca es mía, al escritor Eduardo Mendicuti, al escritor Leopoldo Alas y al escritor Boris Izaguirre. Boris, hay mucha gente, a mí me ha pasado, te lo confieso, yo iba recibiendo tus libros, pensaba, bueno, Boris Izaguirre, showman, hombre orquesta, patatín y patatán, y no leía tus libros. He leído el libro este de Hitchcock, del que ya hemos hablado un ratito, me ha parecido un libro extraordinario y extraordinariamente bien escrito, y me voy a precipitar a leer tus demás libros, Morir de glamour, Verdades alteradas, Fetiche, etcétera. Pero quiero decir que me ha pasado contigo lo que seguramente le sucede a mucha gente. Casilleros superpuestos, etiquetas superpuestas. Es decir, seguro que hay muchísima gente que no te toma en serio como escritor debido a que tu faceta de escritor, que seguramente es la más importante, te lo pregunto ya, se ve sumergida por tu otra faceta. Pero es que me veo obligado a decir una cosa que es súper desagradable, que es que la televisión me ha dado a mí la suficiente tranquilidad para poder escribir económica. todo lo que me dé la gana. Y eso yo creo que es una cosa muy importante. Pero yo empecé escribiendo en la televisión y escribía telenovela, que siempre ha sido un género pues muy maltratado, y me parece lógico que lo sea maltratado porque realmente es un género pues bueno muy duro, el melodrama más cotidiano y más barato de hacer, ¿no? Pero yo soy un poco como... Ha sido toda una cosa tan azarosa en mi vida, ¿verdad? Y que luego todo ha ido además, pasando así yo creo que uno... las etiquetas, Fernando... Pero este es un país de etiquetas. Claro, pero las a la gente le etiquetas... molesta mucho que tienes que ser escritor, Sí, yo tienes que ser pienso futbolista, que las tienes que ser etiquetas, torero. cuantas más tengas, mejor. Es decir, precisamente, si tienes solo una, ya esa etiqueta de marca. Si tienes varias, yo creo que es lo que más se parece sí, porque a las puedes la libertad, intercambiar. ¿no? La puedes intercambiar, bueno, como Pinochet y los pasaportes, que tenía 3 pasaportes, ¿no? Y entonces, en ninguno de los pasaportes decía que era dictador. Bueno, Boris, yo creo que todos tus libros son autobiográficos. Desde luego, este libro de Hitchcock es un libro autobiográfico. Fetiches, bueno, yo creo que Totalmente, también, solo por el título sí. creo que es autobiográfico. Morir de glamour, Morir de quizás el glamour que más. también, tú eres puro glamour. Y luego, Verdades alteradas, leo, ya he dicho que no he leído todavía el libro, pero leo en su contraportada la siguiente frase. Boris Izaguirre se desdibuja a sí mismo en su doble faceta de personaje espectáculo y de polemista alterado casualmente en la televisión, pretendiendo aproximarse a la confusión reinante, etcétera, etcétera. Tú eres una verdad alterada. Absolutamente, y por eso el libro se llamó así. Es que yo soy una verdad alterada. Yo en un principio tuve una persona que se llama Boris Izaguirre,
nombre, ¿cómo puede ser de verdad? Es cierto. El nombre de portero de fútbol. Y eso no, bueno, Un sí, portero de fútbol muy célebre. o de una persona extraña, ¿no? Que tiene una cosa rusa y vasca mezclada, ¿no? ¿Tim Novak hubiera sido buen portero de fútbol? Sí, bueno, es que, hombre, claro, tú imagínate ya con las medias así puestas hasta arriba y todo eso. Pero en Verdades Alteradas, que es mi libro maldito, que siempre lo llamamos así, ¿verdad? Porque este libro me cerró puertas, hubo gente que directamente nunca más me recibió en su casa. Y Sí, yo lo fiesta entiendo. muy Yo lo entiendo porque Aquí te realmente las ha hubo... abierto. Y sí, pero porque yo pienso que era un escritor siempre tiene que tener un libro maldito, un libro que lo castigue, que le cueste, ¿no? Y yo la verdad, pues este libro lo que quise hacer pues bueno, fue realmente contar la experiencia de hacerte famoso y de ir conociendo gente que de otra manera no vas a conocer. Y todo eso durante un tiempo especial de España, que es el paso del siglo, ¿no? El final del siglo XX y el principio de los primeros años del 2000. Tú demuestras en este libro, y no hay discusión posible, es así, que Hitchcock es uno de los grandes observadores del siglo XX y también uno de los grandes subversores y transgresores, y sin embargo consigue, con una habilidad verdaderamente portentosa, que sus películas sean aplaudidas con palmoteos por toda clase de públicos, películas blancas, películas toleradas para menores, cuando tiene unas cargas de profundidad tremendas, ¿no? Todo el tiempo, y algunas películas incluso totalmente que se quedan como olvidadas de las importantes de él. A mí me gusta muchísimo Falso Culpable, que es una película con Henry Fonda, que eso era un error burocrático, o sea, uno es un error burocrático, un error del momento. Una señora lo confunden a él con un ladrón y él tiene que ir a la cárcel y pagar y toda su vida se desmenuza y era una historia real, que él la quiso hacer lo más verídica posible. Y por ejemplo hay una película maravillosa de él que se llama... La defensa del individuo frente a la burodemocracia. Exacto, justo, y de la cómo burodemocracia. quienes teóricamente están obligados a defendernos se convierten en nuestros adversarios. Entonces, y que tienes que pagar por tu defensa, porque siempre todo es gastar, ellos son pobres, él y Vera Mayer son pobres, y entonces, porque él toca un cello, y entonces tienen que pagar continuamente para poder recuperar la inocencia, que es un tema que a él le fascinaba, él siempre le encantaba el culpable equivocado, el que realmente es inocente pero que pasa por culpable, y entonces tiene que hacer todo un gran viaje, a veces en sí mismo, como con La muerte en los talones, para demostrar verdaderamente que es la persona que es un poco en el fondo la historia de mi vida, es verdad. Yo he tenido que pasar por una serie de cosas para demostrar quién soy. Bonitas piernas las de Montgomery Clift y las de Farley Granger. ¿Viste cómo esogí esa foto, ¿no? Convirtió a Farley Granger, transforma la novela de Patricia Highsmith en Extraños en un tren. Él pasa de arquitecto a tenista. Para poder enseñar las piernas. Pero claro, porque tuvo mucho ojo, porque si el público siempre va a ser femenino, entonces, y las loquitas agazapadas que vivimos del cine también, él dijo, pues claro, vamos a mostrar. Bueno, ya él hace una cosa maravillosa en Notorious, Encadenados, ¿no? En Notorious, que es hacer ese beso, que estaba prohibidísimo. El beso ese del teléfono entre Cary Grant e Ingrid Bergman, él lo consigue hacer porque están hablando y de repente no se dan cuenta y se empiezan a besar. Y así pudo pasar la censura, que es célebre. Y entonces, claro, lo bueno era que él le decía, pero es que la gente, ¿qué es lo que quiere ver la gente? A Cary Grant besándose con Ingrid Bergman, sin duda. Es decir, es el hito que tú tienes, ¿no? Y lo más que verlo hubiera preferido besarla. Yo creo que él hubiera preferido besar a... Bueno, no, él estaba muy enamorado de Ingrid Bergman, que es un poco masculina. Él hubiera preferido besar. Pero es que esa es mi parte, perdóname, esa es mi parte favorita de este libro. Que es que yo de repente voy viendo las películas y todo, y de repente descubro la relación extraordinaria que hubo entre estos dos varones, que son ambos ingleses, ambos son inmigrantes. Ambos conquistan un lugar insólito como Hollywood, completamente nuevo, y ellos llegan allí y lo conquistan. Y son exactamente opuestos, es decir, Cary Grant es irremediablemente bello, es el hombre perfecto, y Alfred Hitchcock es un hombre que precisamente no era bello, y que yo tengo la certeza de que sufría por no ser bello, porque sabía entender la belleza como nadie, pero no la tenía. Y Cary Grant era gay y sufría mucho por la bisexualidad. Farley Granger, que los tiene a todos allí. Y Anthony Perkins. No, y Lofton, Charles Lofton, que era la súper loca de esa generación. Sí. Y que a él le encantaba por lo super abierto con su homosexualidad que era Lofton. Que Hitchcock se enamoraba siempre, no tanto de las actrices, cuanto de la idea de enamorarse de una actriz. ¿No te encanta? Y yo te pregunto, ¿remataba o eran platónicos? No podía rematar porque estaba ahí Alma Reville, que es una persona... Yo creo que merece un gran estudio. Sí, la esposa y guionista. Y guionista y sobreviviente, porque ella le sobrevivió 6 años más. Y ella
era un poco varoncito. Si te pones a ver las fotos de Anne Reville, pequeña, sí, era como un varoncito así, como ella era script, primero que nada fue script, y luego de script fue desarrollando un gran talento como guionista, hasta Rebeca y El proceso para Dean, que es una película también bellísima, que es el último guión que ella hace. Y tú ves que la relación, en Rebeca está todo clarísimo, que ella se da cuenta que él siempre le va a ser infiel. Con todo, con Hollywood, con su propio éxito, con su propia personalidad, con la carne, con los helados, con Ingrid Bergman, con la que venga, con Grace, con Montgomery, con el que venga siempre. Pero ella siempre va a estar, porque él lo que va a estar es enamorado de la idea de enamorarse. Bueno, última pregunta sobre tu libro, porque veo que Leopoldo y Eduardo empiezan a estar enfadados. Nos van a arañar a ti y a mí. Seguimos fascinados. No, y Javier, ya ni te cuento. No, la última pregunta es, ese otro Hitchcock, el último Hitchcock, que yo desconocía, el Hitchcock decrépito, obsesionado porque está envejeciendo, alcoholizado al máximo, y que incluso en una de sus últimas películas, Cortina rasgada, hace una película deliberadamente homosexual, tratando así de luchar contra la vejez, en definitiva, ¿no? Porque quería proponer un tema nuevo, porque él siempre, es que la gente fue muy cruel con él, porque una cosa es que tú envejezcas y otra es que te digan que estás envejeciendo mal, cuando él mismo sabía que su cerebro realmente seguía perfecto, pese a los kilos de litros, para que no me toque la camarilla, litros de vodka que se metía, claro, ¿no? Pero él se da cuenta que le estaban haciendo una trampa horrible con lo del tiempo, cuando él era el mago del tiempo, verdaderamente, ¿entiendes? Él aguantó para vivir 80 años, para verlo todo, para entender todas las guerras posibles, para superarse impresionantemente a sí mismo, para proponer un tema como ese, como la homosexualidad. Él quería hacer en La Cortina rasgada que fuera la historia de 3 espías gays. Y claro, Hollywood dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Tú imagínate, esto es en el año 65, cuando a este hombre se le ocurre hacer esto, 65, 68. 66. Exacto, cuando se le ocurre hacer esto. Entonces tú imagínate, Hollywood dice, pero ¿cómo 3 espías gays? ¿Pero quién ha oído? Cuando todos los espías son gays, porque si no de otra manera no podrían ser espías, ¿no? Entonces, él tenía ya esa idea, fíjate, él la tenía. Y entonces, para mí es muy importante, es verdad, yo no me he dado cuenta hasta ahora, cómo yo me adentré en esa cosa de la angustia ante envejecer de él. Y de su deseo permanente por estar adelante, porque es la única, Hollywood tiene una regla, que es esa, no envejezcas nunca. Y él que era Hollywood, pues estuvo aplícate el cuento, Boris, que tienes ya 40 añitos, según has confesado antes, ¿eh? Bueno, Eduardo Mendicuti, California, Tusquets. Enésima novela tuya, tú eres narrador nato, todos tus libros no has escrito nunca otra cosa. Mi poesía completa es un poema. Oye, ¿tú estuviste en California en el 75? Pues sí, en California, y me estoy acordando, claro, por toda la historia, sin querer envejecer, evidentemente, sin querer envejecer nunca, porque era el momento del esplendor juvenil y de la California. Tú tenías 25 años en aquel momento, sí, que son los mismos que tiene no Eddie, sino Charlie, sí, en tu novela, ¿no? Exactamente. Es decir, yo estuve en California con 25 años y con algunos más, porque iba todos los veranos durante 10 o 12 años, ¿no? Y siempre pensé que quería contar esa historia, lo que yo había vivido allí, ¿no? Esa California que era un mito para todos nosotros, ¿no? Cuando en España en esa época pues se hacía una cosa muy meritoria, que era luchar contra Franco, menos de lo que luego todo el mundo dice que estaba luchando todo el rato, pero si todo el mundo hubiera estado luchando todo el rato, Franco no se habría muerto en la cama. Pero, yo luché bastante, te lo aseguro, y se murió en la cama. Bueno, Fernando, pero era una cosa muy meritoria, pero sin ningún glamour. Reconocerás que era absolutamente huérfano de glamour. Que no tenía glamour, si era fantástico para ligar con las chicas en la universidad. Pero una cosa así medio pelo, Fernando, no puede ser. Decir, ¿cómo era ligar? Entonces las chicas que iban a la universidad eran todas del barrio de Salamanca. Porque os contentabais con muy poco, no con las grandes estrellas de Hollywood, que no estaba a nuestro alcance. Que era lo que ese chico no pensaba en las grandes estrellas precisamente, pero sí en Rock Hudson, pero sí en grandes actores, ¿no? Y se encontró allí, en realidad se encontró con un mundo de la serie B, que es lo que se cuenta en esa primera, y con quizás una estrella rutilante que era Ima Sumac, que ahí está transfigurada maravillosamente en la gran ¿Al porno le llamas serie B? El porno era precisamente lo que, bueno, ahora está absolutamente de moda, se ha proyectado en el Festival de San Sebastián con gran éxito una película que se llama Inside Deep Throat, que es dentro de Garganta Profunda, y que en esa época se estrenó en el 72, y en el 73-74 yo todavía he visto esa película en un cine abarrotado de personal insospechado para ver esa película, es decir, matrimonios absolutamente convencionales, comiendo palomitas y viendo aquellas cosas que se veían allí, ¿no? Y era el momento en que emergía la industria del cine porno, ¿no? Tanto hetero como gay.
como que yo conocía personalmente a un señor que se llamaba Jack Wrangler, era un hombre ficticio, un pedazo rubio tremebundo, que había estudiado en la UCLA, es decir, en la Universidad de Los Ángeles, y bueno, un hombre con una formación, pero estaba poniendo en marcha todo un imperio porno gay, ¿no? Bueno, más elementos autobiográficos. En esta novela el personaje pasa de ser un hombre frívolo, no es dolcefarniente, dolce vita, cobra conciencia. Bueno, tú también. Tú también pasas de ser Eddie, no sé si alguna vez te has llamado Eddie, a ser Eduardo, a convertirte en un empresario y a cobrar conciencia, compromiso, política. Yo en aquel tiempo tenía un amigo que era mucho mayor que yo, que me llamaba Eri constantemente, ¿no? ¿Ves? Constantemente. No lo sabía. Pero yo creo que es una evolución precisamente por ser gay. Es decir, esa evolución probablemente sería insospechada en otras personas. Los heteros sois muy dados a decir, yo cuando era joven luché contra Franco. No, ese está saliendo del armario. Sigue. A decir, yo cuando era joven luchaba contra Franco, ahora ya pues he cumplido con mis obligaciones solidarias y combativas y tengo derecho a defender lo que tengo, es decir, mi familia, mi trabajo, mi puesto de director y presentador de un programa de televisión, en fin, tengo derecho perfectamente a esas cosas, ¿no? Y todos lo comprendemos, o parece que todo el mundo lo comprende, bueno, pues sí. En cambio, por ser gay, se puede vivir una vida, una juventud que parece muy frívola, pero que en realidad es muy subversiva, porque va muy en contra de lo establecido en ese momento, y cuando te haces maduro puedes tener conciencia porque has tenido que vivir la marginación, y has tenido que vivir el tener que ser alguien de segunda clase, el tener no tener los derechos que tienen los demás, el verte injuriado, o el verte menospreciado, o el verte ninguneado, ¿no? Yo debo ser honesto, no tengo una experiencia excesiva en esas... De marginación. Sí. Bueno, aquí estaba Boris diciendo, tú no has estado marginado en tu vida, Boris. Es verdad, pero es que es lo que justamente me gusta de California. Es que este ha sido mi libro de este año. California. Sí, es que, mira, fue increíble. Cuando lo recibí, es que ya lo devoré. Que yo decía antes, literario. Y me enloquecí por eso, porque este libro que termina, la primera parte esa de California, de hace 30 años, en una fiesta delirante, pero completamente delirante, que es ya como el sumum de esa libertad, de ese petardeo, de ese disfrute increíble, y luego empieza el compromiso, que es verdad que es precisamente, creo que yo siempre se lo he dicho, Eduardo, que es en lo que nos encontramos precisamente ahora, no solamente por edad, pero en situación actual, de todas maneras, perdona que haga esta intervención. Cuando hablas, tú nunca has sido marginado, le dices a Boris, o Eduardo dice, yo tampoco, o yo puedo decir que en mi adolescencia ya decidí ser homosexual, o lo viví plenamente y tal. Pero ir de sobrado es falso, es decir, sí que hay la posibilidad de que te injurien, claro. Y aunque eso no ocurra, haber crecido con ese miedo, con la posibilidad de eso, viendo cómo se lo hacen a otros, no es ninguna broma. Ese es el asunto, esa es la historia. Que la solidaridad, incluso en los casos que puedan parecer un poco más privilegiados, viene porque los de alrededor, los que son como tú, evidentemente estás viendo que están sufriendo, que están siendo machacados, que tú por alguna razón has tenido que vivir momentos difíciles, todos hemos tenido que vivir momentos difíciles en ese sentido, ¿no? Y momentos dolorosos, y momentos absolutamente injustos. Bueno, tienes algunos recursos, o quizás por los medios en los que has vivido, que otros no han tenido ese privilegio. Yo siempre pienso en los pueblos más pequeños o en determinadas profesiones. No, y en ciudades latinoamericanas. De todas maneras, eso no solo lo puede sentir como sufren los demás un gay. Cuando tú dices, vosotros los heteros, me parece alucinante que califiques a la gente por su comportamiento, por su imprinting sexual, es lo que no es otra cosa que una costumbre sexual. Llevan así toda la vida haciéndolo con los demás. Pero es que tú te lo has creído y lo aplicas a los demás. Yo creo que tenéis que disolver el movimiento gay. Grecia, nos volvimos Roma. Tenéis que disolver el movimiento gay. Javier quiere disolver el movimiento gay. Yo, bueno, no tendría. No, pero yo además te voy a decir por qué. Menos mal, Javier, que por fin te decides a decir algo para justificar los millones y millones que te pago por venir a este programa. Además te voy a decir por qué tenéis que disolver el movimiento gay. Porque el movimiento gay es una etiqueta muy falsa. Explícame qué tienes que ver tú con un oso, que tiene que ver un marica lesbiana, que tiene que ver una persona con una sensibilidad afeminada con otra persona. Sí, tienen que ver. Sí, la represión. Una experiencia, exactamente. Muy bien. Una experiencia común llena de injurias, que ha sido la definición del gay primera, la injuria y el insulto, cosa que ningún heterosexual ha tenido que sufrir por ser heterosexual. Desde luego, y todos los gays y todas las lesbianas han tenido que sufrir por ser gays o lo han lesbianas. sufrido los heterosexuales negros por ser negros, o los heterosexuales afeminados por ser afeminados. No. Pero los heterosexuales incorrectamente, políticamente incorrectos por ser hay una o los comunistas por ser hay una comunistas. experiencia común entre los marginados.
Efectivamente, los negros, las mujeres, mientras han sido marginadas, los gays y no sé, bueno, pues por ejemplo los minusválidos en un momento determinado. Es decir, ha habido una experiencia de la marginación de esa por ser diferente. Pero no te das cuenta que lo gay no existe, que es una no, etiqueta, que es una etiqueta corporativa que se ha creado nos pides que vayamos con por justicia, delante, que se ha creado y bastante con justicia hemos para defender conseguido, unos derechos, pero unos derechos humanos, no con unos ser derechos visibles, sexuales. y con conseguir la igualdad legal. O sea, de acuerdo, a lo mejor ahora ya el movimiento gay deja de ser necesario tal como lo hemos conocido, por supuesto. pero no niegues la importancia histórica que después de la igualdad social y la libertad. De hecho, en California están a punto de impugnar el matrimonio homosexual. Efectivamente. En su famosa y glamurosa California. Efectivamente, pues es el sentido del título del libro, es decir, California es un lugar luminoso, lleno de energía, pero mientras lo idealizamos no tiene ningún inconveniente. Ahora que ya somos sensatos, sabemos que hay apagones, que hay huracanes, que se va la luz cada 2 por 3, que hay miseria, que hay pobreza, y hay Schwarzenegger, quiero decir, evidentemente. Y que Schwarzenegger envejece, que es otra cosa. Lo hemos visto ahora, que empieza a tener incluso michelines, que es una cosa Está espantoso. Tremenda. Está espantoso. Sí, que también. Bueno, perdonadme el comentario un poco frívolo, pero en el sexo hay mucho masoquismo, en el mundo homosexual también hay, todavía quizá más que en el heterosexual, masoquismo. Entonces, a lo mejor, lo de los insultos también tiene su puntito, ¿no? Bueno, yo siempre he pensado que me ponen muy poco los insultos. A mí también me ponen muy poco, sí. Yo encuentro que hay gente que se pone muy seria con eso, yo no. Aquí no estamos hablando de ello, estamos hablando de estos señores. Eduardo, tú estuviste en Castro... Bueno, tontería te pregunto. Castro Street. ¿Conociste Castro Street en su época de esplendor? Fíjate que California, este es el sur de California, no es San Francisco, que era un ambiente, que es donde está Castro Street, que es completamente distinto, porque ahí sí se fue creando una comunidad, evidentemente he estado en Castro Street, ¿no? Pero en la California que yo retrato, es una California menos organizada, es decir, menos disciplinada en ese y mucho más espontánea y sorprendente. Yo siempre recuerdo, y me parece que lo que se cuenta en la novela, el caso de una señora que trabajaba, pues efectivamente, como se cuenta también en la novela, en una compañía de seguros muy importante y cuyo hijo era un jugador de fútbol americano muy importante, gigantesco, un rubio de estos, bueno, descomunales. Como Kim Novak. Casi como Kim Novak. Otro animal y que salió del armario, que el año, un poco más tarde de lo que se cuenta ahí, ¿no? Quizás. Incluso hay un libro que yo tenía como libro de cabecera que se llamaba La historia de David Coppey, que así era como se llamaba este hombre. Y era algo que chocaba y que California iba asimilando. En cambio, en Castro lo tenía mucho más, estaba mucho más organizado, ¿no? Bueno, y se creó ese barrio, yo te lo preguntaba porque espacio. yo visité Castro Street año 80, año 81, no sé si estaba ya en decadencia, yo creo que todavía no había llegado el fatídico SIDA, pero me decepcionó muchísimo Castro Street. Te paseabas por allí y eran calles muy anodinas, ¿no? Pero es que, claro, un poco coloristas. Es que ese es uno de los prejuicios. Si yo voy a un barrio gay me tengo que encontrar espectáculo constantemente. No es eso. No, bueno, pero para eso Chueca es mejor. Chueca es mejor. Chueca es mucho mejor. Y el día, geográficamente hablando, el día del orgullo gay en esta ciudad, en Madrid, deberían de considerarlo el Día de Madrid. Porque es la mejor manifestación festiva que puede tener la ciudad. El Europride se va a hacer en el 2007, ha sido elegida Madrid. No ganamos el 2012 de las Olimpiadas, pero sí el Europride del 2007. Claro. Pero a mí me pasó lo mismo que a ti en Castro Street. Yo fui en los 90, a final ya. Y también la vi así como que... Pero sobre todo una cosa que a mí siempre me ha interesado mucho decir y que me ha ganado muchos enemigos, es que esa cosa de la sensibilidad y del buen gusto atribuida al homosexual realmente no es así. Es decir, no es verdad que el homosexual sea inmune a la vulgaridad. Al contrario, es muy proclive. Y hay cosas horribles. Hemos visto, Fernando, cosas espantosas. Casas que no te puedo contar, cortinas que no tienen nombre, vajillas que no puedes imaginarte que las pueda tener alguien. Y eso todo lo hemos visto en nuestro entorno, ¿o no? ¿Verdad? Y lo hemos sufrido en silencio. Lo que pasaba en Castro, lo hemos sufrido en silencio. Lo que pasaba en Castro es que primero está hecho muy hacia adentro, tiene un sentido comercial muy claro, es más un barrio de casas, es decir, de gente que vive y de gente que va a bares, no tanto de gente que se manifiesta en la calle, es mucho más callejero, Chueca, infinitamente más callejero, por eso es en ese sentido más, responde más a la idea de vitalidad y de brillantez que uno espera
estereotipadamente, le tengo un terror a la campanilla esa, de los gays. El caso, en cambio, ya estaba, digamos, madura, y la madurez tiene un punto decepcionante siempre. Digamos que no, Fernando, la madurez siempre tiene un punto decepcionante. Bueno, más que de madurez, de vejez habla la novela de Leopoldo Alas, de la que enseguida hablaremos. Una pregunta seria ahora, Eduardo. Una pregunta también inquietante para mí. Tú, en la primera página de tu libro, viene una serie de citas de Linda Lovelace, de Truman Capote y una de Luis García Montero, de Completamente Viernes, que dice: ¿será que tienen alma? Yo me conformo con tenerte a ti y con tener conciencia. Bueno, esto evidentemente tiene mucho que ver con la novela, con ese proceso de concienciación del protagonista. Pero, ¿cómo se puede tener conciencia sin tener alma? ¿De dónde viene la conciencia? A ver, el alma es un concepto religioso, no es un concepto... y cultural, y antropológico, y muchas cosas más. Conciencia es un concepto político, conciencia es un concepto moral. El alma no. Es también un concepto biológico, la conciencia, si vamos a eso. No, es decir, hombre, si empiezas a ver pues, que si existe o no existe la hormona de la conciencia, pero a mí la conciencia es un concepto moral, es un concepto ético, mientras que el alma es un concepto Eduardo, religioso. Que todos los Yo, desde luego, no morales... creo tener alma y creo tener conciencia. Pero no es verdad que todos los conceptos morales que maneja la ética laica proceden del ámbito de la religión. Y si no hubiera habido historia de las religiones, no existiría probablemente la ética laica. Aquí ya entramos en la discusión de paganismo y cosas serias. Es muy interesante. En el debate. Pero evidentemente, quiero decir, tenemos el peso de lo religioso. Tenemos el peso de lo religioso porque el hombre es un animal religioso, digámoslo así, ¿no? Pero el deber del hombre es sacudirse el yugo de lo religioso. Y queda el pozo de aquello en lo que tú te sientes comprometido. Y ese pozo es a lo que yo llamo conciencia. Una vez que te despoja de lo mítico que tiene la religión, es decir, de lo ilógico que tiene la religión, mientras que la conciencia es un proceso de madurez, es un proceso de conciencia, de compromiso, es un proceso de lógica, mientras que el alma y lo religioso no tienen lógica. Pero si tú estás hablando de religión laica, pero religión pura, lo que has dicho es un pensamiento religioso. Bueno, pues en todo caso es querer apropiarse de cualquier cosa que sea doble, adjudicándole el apellido de religioso. Y eso no puede ser. Es decir, hay mucha nobleza fuera de lo religioso. Muchísima, y mucho compromiso y mucha altura ética fuera de lo religioso. Lo que no vale es decir, claro, como este señor está hablando de asuntos serios y de asuntos nobles, está hablando en el fondo de asuntos religiosos. No, señor. La religión se ha ido apoderando de eso y yo creo que hay que despojarse. Es mejor las verdades alterables que las verdades absolutas, ¿no? Exacto. Alteradas. Ya, pero digo alterables también a propósito. Bueno, otra cuestión seria y se refiere a la cita de Truman Capote. Las palabras me han salvado siempre de la tristeza. Es una cita absolutamente maravillosa. Absolutamente maravillosa. Es decir, yo creo que es la cita que cualquier escritor, de la que cualquier escritor se puede apropiar o puede... el poder de la palabra para salvarte de tus propias miserias, es decir, para salvarte de tus propias, de tus decepciones, de tus claudicaciones, de tus ruindades, que todos las tenemos. Ahí está la palabra y como instrumento de un escritor yo creo que es el gran privilegio del escritor, el poder utilizar la palabra para salvarse de su propia pequeñez, ¿no? Última pregunta, Eduardo. El cine porno es uno de los factores que también están presentes en esta novela. Está en absoluta decadencia el cine porno. Es lo que Berlanga llama la manía del émbolo. Entrar y salir, entrar y salir, esa monotonía infinita de las películas porno. Pero es agradable ver esa monotonía. Además con los... Sí, porque es una cosa más agradable practicar. Sí, bueno, yo creo que el cine porno, fíjate, yo creo que el cine porno, porque la pornografía es una historia, pertenece a la historia de la cultura universal, ¿no? Y el cine porno tiene sus graves defectos, pero es lo que es decir, ha habido algunos intentos de redimir artísticamente o literariamente o cinematográficamente el cine porno y son grandes fracasos, ¿no? El cine porno tiene un punto de enganche que incluye ese aburrimiento... lo mecánico. Y que incluye ese aburrimiento esporádico, es decir, tú vas viendo una película buena, te vas aburriendo, pero tiene ese otro punto. Claro. Y eso es el cine porno, es decir, no hay más vuelta que darle. Si tú lo quieres cambiar, vas a hacer otra cosa, no es cine pornográfico. Claro. Henry Miller hizo una película porno, creo, como actor. Claro, Sí, quiero decir, sí. bueno,
Otro hombre que se fue a California. Exacto. Es que California es ese espacio. Y que lo tenemos como olvidadísimo, Henry Miller, ¿verdad? Cuando yo era niño era como lo no. más. Y de repente había como un silencio. Me gustaría que volviera, verdaderamente. Yo creo que era un poco pesado, pero... Sí, no, Como el sí, cine hubo porno. un momento que parecía Tenía sucio. ese punto un poco pesado como el cine porno de vez en cuando, Sí. ¿no? O como la misa, es que mira, no hay nada más parecido a una misa que una película porno, porque una misa se repite exactamente igual en todas partes del mundo donde se hace, y una película porno pues tiene el mismo mecanismo. Por eso es agradable verlas, porque por primera vez puedes ver una maquinaria en funcionamiento. Oye, Boris, me decías antes que Nacho Vidal está a punto de leer, quizá para redimirse de la tristeza. No, él está ahora haciendo una película de esto que se llama cine convencional y está muy encantado con eso, pero nos pidió un grupo de amigos suyos que le recomendáramos 10 libros. Entonces yo estoy haciendo una lista, entonces la lista, bueno, Recomiéndale el mío, por favor. Leopoldo, oye, que Te lo ruego. El que Leo, dirige por este supuesto. programa soy yo y le iba a pedir eso, ¿no? No, Mío, no tuyo. Pues le voy a recomendar A través de un espejo oscuro y California, indiscutiblemente, donde el porro tiene tanto. Y él podría hacer ese papel. Mi personaje favorito de California Recomiéndale el sendero de la mano izquierda donde me declaro pansexual. Vale, pues también se lo recomendaré. No, yo sobre todo quiero recomendarle Cumbres Todos queremos que Borrascosas. nos lea Nacho Me Vidal. gusta mucho. No, Cumbres Borrascosas me gustaba mucho para él y Hollywood Babilonia de Kenneth Anger. Porque ese es un libro que a mí me ha dado tanto, tanto. Que la primera vez que lo leí me asusté. De todos los horrores y de la sordidez, la muerte de John Gilbert y todo eso, pero luego dije, es que este libro lo necesito, ¿entiendes? Porque cuenta todas las cosas que realmente me interesan. Yo estaba en California, a mí me llevaron a ver muchas cosas, entonces en la casa donde los chaperos mataron a Ramón Novarro, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? y la Estaba viste. cerca, el Valle de San Fernando, cerca de donde yo estaba viviendo. Tenía ese chismorreo. Oye, estaba ahí. Ayer, lo digo por la fecha de grabación de este programa, no por su fecha de emisión, la ministra de Cultura en San Sebastián, dirigiéndose a las gentes del cine, dijo que hay que conseguir en el cine, que el cine español vaya hacia una gran catarsis. Aparte de ignorar probablemente lo que significa la palabra catarsis, yo no sé si lo que está pidiéndonos la ministra de Cultura es una fiesta, esa fiesta orgiástica que mencionaba Boris Izaguirre, que es la que pone fin a tu novela California. Vamos por ahí. Bueno, yo en los temas ministeriales con el cine soy sumamente precavido de opinión, porque tengo amistades en ambos espacios. sois precavidos, Todos somos muy precavidos. Yo siempre pienso que el cine realmente no debería depender del Estado. Nada debería depender. Nada debería depender del Estado. Pero ¿sabes Hombre, qué? Ese tipo de algunas cosas cosas Ni siquiera las televisiones. Bueno, la seguridad social, ¿no? La seguridad Estado social es- sí, el que es Estado un es privilegio puro europeo. democracia. La en el seguridad mejor de los social, casos. la educación social. pública, ¿qué dices, Fernando, por favor? O sea, que eres La estatalista. estructura. No soy estatalista, pero sí soy razonable. defenderlo. Mira, voy a sacar un Ya San sabes que yo soy Sebastián porque me estáis anarcoindividualista. Ya lo sé, pero vamos. En vez de la campanilla Una pongo a San estampita. Sebastián. San Sebastián, muy Ya bien. que habéis hablado de Novarro y que le mataron unos chaperos, pues yo pongo ahí un San Sebastián para recordar. Pues para que de tenemos dónde que hablar de tu venimos. novela. Claro, venga, vamos a hablar de Eso tu es. novela. A Porque través de además un es una- espejo oscuro, 8,5, y una vez más también el cine. Cine en el libro de Hitchcock, cine en la novela California y cine en tu novela. Porque aquí el protagonista es un viejo, pobre. Viejo homosexual. Y fíjate que yo arranco con dos citas que dan lo que es la novela. Una es Alicia en el País de las Maravillas, la referencia del título es obvia, pero por otro lado está Oscuro, el espejo oscuro es la vejez, San Agustín. A través de un espejo oscuro es un viaje de la vejez a través de un homosexual viejo y inocente, porque yo creo que es un libro sobre la inocencia y es su amistad con un actor que ha triunfado. Y Manolito pues es como el Humberto de Victoria de Sica, que es la otra referencia de la novela, ¿no? Yo digamos que hice un cóctel con esas dos cosas. Hice una ficción, ¿eh? Aquí no vas a encontrar nada autobiográfico. Prácticamente todos tus libros, o gran parte de ellos, Leopoldo, no solo las novelas, no solo los relatos, también los libros de ensayos giran en torno al homosexualismo. Bueno, no todos. Digamos que Gran parte. los ensayos sí. Es decir, los títulos. El de la acera de enfrente, Ojo de loca no se equivoca. Qué fantástico título. Son Es el mejor amores título del mundo. periféricos. los amores periféricos, hablo de los amores que no son sexuales. Es decir, incluido el amor a Dios, el amor por las cosas, el amor a los animales, el amor por uno mismo, el amor por el conocimiento. Es decir, no, lo que pasa es que yo sí que llevo esa etiqueta, con mucha alegría, por cierto, pero tampoco diría que esta novela es una novela sobre la homosexualidad. Es decir, no es eso. Y yo quisiera que esta novela la leyera la gente, y además la gente que la está leyendo, no gays, me refiero, les está gustando y les está emocionando, porque yo creo que, y por eso el homenaje al neorrealismo tiene un sentido. Es decir, el neorrealismo jugaba con los sentimientos, era un cine que perseguía la verdad.
y yo intento, modestamente y humildemente, ir Hablas por de ese neorrealismo. camino. En cierto modo es una novela bastante pasoliniana. Me refiero al Pasolini novelista, no al Pasolini director de cine. Es pasoliniana, quizá más Vittorio de Sica. Quiero decir, es más... Yo creo que Pasolini... Aquí no hay tanto victimismo, aunque Las novelas hay. de Pasolini no hay. se conocen apenas en España, no sé por qué. 2 novelas tiene. Petróleo, que fue la inédita y tal, Petróleo. y Le Ceneri di Gramsci, ¿no? Las cenizas de Gramsci es un... Y sí es verdad que es muy... Ahora, por cierto, se Ragazzi cumplen... di Vita. Ragazzi di Vita, perdona. Los 30 años, Ceneri di Gramsci es poesía. Los 30 años del asesinato que se cumplen el 2 de noviembre y hay una gran exposición en el Bellas Artes que ha organizado, que ha comisariado Alessandro Riquer, que recomiendo. Es buen momento, desde luego, para recordar a Pasolini, pero yo creo que es más de Sica o más el neorrealismo. Leopoldo, un viejo homosexual en tu novela. Eduardo Mendicuti se ha referido a la madurez, Boris Izaguirre también. Realmente el drama, casi la tragedia del homosexual, empieza cuando envejece. Hubo esa película celebérrima de Richard Barton y Michael Caine, basado en lo de La Escalera, la obra de teatro aquella. Sí, sin duda, hombre, para todos envejecer es duro, pero para un homosexual que no ha formado una familia, por eso es tan importante, y ahora si queréis hablamos de eso, la ley del matrimonio, que aunque tengamos reparos a la institución del matrimonio, yo el primero en general, etcétera, lo que sí es que combate esa soledad a la que venía estando condenado el homosexual. Era siempre el tío solitario, el tío raro. Bueno, yo mismo soy un tío raro, una gata, o sea, yo soy, vamos, el prototipo del homosexual, que todavía estoy en la cuarentena, muy cerquita de Boris, y en fin, quiero decirte que sí que es un drama. Pero esta no es una novela victimista, porque es una novela que acaba bien. Es una novela con final feliz y es el cumplimiento de un sueño, en definitiva. Es un sueño como Alicia, es un viaje iniciático. ¿Puede hacerse un viaje iniciático siendo un anciano? Pues sí. Es un viaje iniciático a través de las calles del centro de Madrid. Carretas, Fuencarral, Sol, Montera, Sol, en fin, lo que Antonio Machado llamaba rompeolas de todas las provincias españolas, ¿no? Desde ese punto de vista, bueno, es una novela que encaja muy bien en este programa, es un programa que se emite por Telemadrid, Madrid no duerme, etcétera, ¿no? Pero es un mundo también, el de esas calles, extraordinariamente sórdido, ¿no? Sí, hombre, es un mundo, en este momento, el Sol que yo retrato, aunque evidentemente puede uno encontrar una relación con Baroja, con Valle Inclán, con Galdós, en fin, con muchas cosas. Pero el Madrid que yo retrato es el actual, que es un Madrid, pues donde, en ese centro, vamos, donde hay muchos inmigrantes, hay prostitutas, hay chaperos que son inmigrantes, hay pícaros, hay cacos, hay viejos homosexuales. Me contaba el otro día que me quedé verdaderamente muy sorprendido que la gente va a la Puerta del Sol, los ancianos, a sentarse, en fin, en los bancos donde pueden por allí para asistir al espectáculo de los ladrones que desvalijan de sus carteras a los viandantes. Hacia las 8 más o menos y van allí como quien va. A lo cual se suman los negros de las mantas que venden tal, la organillera, ese señor que pide sin piernas, que es la corte de los Milagros. De Madrid me parece maravilloso, ¿eh? Quiero decir, yo era mejor antes, Eduardo. Detesto esas urbanizaciones periféricas absurdas las que vive la gente, no sé. Creo que todo el mundo sí. Yo vivo en el centro, desde luego. Yo también vivo en el centro, sí. Pero es que ya, pero los novios búlgaros también es todo así, ¿no? Es la Puerta del Sol. Búlgaros. Lo que ocurre que los novios búlgaros, yo creo que es una novela, digamos, feliz, en el sentido de que los personajes, bueno, pues viven su vida, pero no hay ese juego que aquí sí hay de personajes víctimas. Hay un momento en que le pregunta un viejo amigo suyo de Sol al protagonista, Manolito, dice, ¿y por qué no vamos a Chueca? Dice, ¿por qué quieres comprar algo? Chueca para ellos no existe. El mercado. Ellos se han criado en cines sórdidos. Claro, es decir, eso es un mundo para ellos, o sea, que no es un libro gay en ese sentido, es un libro, en todo caso, homosexual o sobre la homosexualidad. Leopoldo, yo creo que hay un decorado de fondo gay, como hay un decorado madrileño. Quería preguntarte, ¿qué tiene que ver en esta novela? Que yo sé lo que tiene que ver, Joe Borsani y su hermano. Joe Borsani, a quien dedico el libro, la novela, se la dedico a él. Y fue asesinado. A Joe le asesinaron en junio, un 8 de junio de 2003. Murió pues como muchos grandes asesinados, es decir, como el propio Pasolini, por cierto. Eso eleva su categoría mítica, porque yo era una persona realmente mítica, muy pop y un gran amigo, muy amigo mío. Fue un palo muy duro,
Y sí, no solo le dediqué la novela, sino que él me acompañó en los inicios de la novela, cuando le dije, vamos a ver cómo es Sol, vamos al Esla, que es la cafetería que yo cité, y que ya no existe, que ahora se llama La Soberbia, una cafetería a la que iban homosexuales de más o menos edad, y entonces pues iban soldados, ya sabes, Javier, gente tal. Allí vamos. Y ahora inmigrantes. Yo no sé Pero si ya eso la ha han cerrado, cambiado. ahora se llama La Soberbia, y es una tasca Oye, turística. volviendo a lo del alma y la conciencia que hablábamos antes con Eduardo, eso de dedicarle el libro a una persona muerta, en fin, en cierto modo es como creer en la inmortalidad del Yo alma. es que creo que Joe vive. Absolutamente. ¿Tú crees en la inmortalidad del Sí, alma? mira, yo no soy religioso, yo estoy con la conciencia que decía antes Eduardo perfectamente, pero la sensación de que Joe vive en mí la tengo absolutamente y la tengo a diario. Y me acompaña. Yo atribuyo lo casual a Joe Borsali. Es decir, lo que no está en mis manos está en manos de Es como un Joe. Y en ese como un sentido- guión que te protege. Sí, Providencia. algo así. Yo una de eso especie discrepo, de ángel de la decir, guarda. yo creo, evidentemente, o cualquiera, alguien ha dicho, bueno, todo el mundo sigue viviendo mientras está en la memoria de alguien y muere definitivamente cuando ya nadie lo recuerda, ¿no? Pero yo creo que en realidad ahí los que vivimos somos los vivos, es decir, nos enriquecemos Nos de vemos la al espejo memoria de de los los Claro, demás. viven Qué bello, nosotros. Para mí exactamente. no es que los muertos sigan viviendo, yo, quiero decir, el muerto evidentemente no tiene conciencia de estar vivo en ningún momento, pero nosotros sí vivimos y vivimos con mayor riqueza porque recordamos a los que nos han dejado, ¿no? Hay discrepancia, quiero decir, creo que la vida, la que se enriquece de verdad con la memoria de quienes han muerto es nuestra vida, no se prolonga la vida de los Bueno, demás. Eduardo, menos mal que no te he tenido que dar un campanillazo porque has dicho discrepar de. Lo digo porque habéis observado que ahora todo el mundo, los políticos, los tertulianos de las radios, tal, dicen discrepar con. Que es como follar sin. Es absolutamente imposible. Oye, Eduardo, y volviendo a lo de antes, no me refería a una religión, como tú entiendes una religión, porque ya veo que tienes ciertos prejuicios hacia la religión, sino un sistema de creencias. Todos. No, Sino un pero yo sistema de pienso- creencias. pero yo pienso es que muy uno- libre de tenerlo, pero es yo un pienso sistema que de creencias. la literatura lo que te hace precisamente es muy espiritual. Sí, y muy es que eso es creyente. distinto, es decir, El hecho mismo la de leer espiritualidad sí es es religión, espiritual. no. A mí lo que me molesta de la religión, Estamos de digamos, acuerdo. son las iglesias, ¿no? Pero si algunas son bellísimas. Las doctrinas. No me refiero a los, no me refiero a los La edificios. La mayor parte de las religiones Estáis nunca han siempre generado una peleando por los iglesia. Iglesias monaguillos. solo las genera el cristianismo, Claro. el monoteísmo, el Como un budismo. concepto de, como Es un decir, concepto de que haya unas decoración jerarquías, unos increíble. señores que se Algunas arrogan la maravillosas. representatividad de Dios. Unas Pero bueno, ¿qué es estéticas eso? ¿no? Es estupendas. decir, Oye, hablando de iglesias, hemos mencionado determinados templos de la homosexualidad, por ejemplo Chueca, por ejemplo Castro Street. En ese escenario que tú evocas en tu novela y que tú evocabas en Los novios búlgaros, hubo un templo de la sexualidad verdaderamente asombroso que no El existía cine en ninguna Carretas. parte del mundo, que era el cine Carretas. El cine Carretas. Aquello, Tú lo ríete de llegaste a Sodoma, conocer, Gomorra, sí, Babilonia, yo lo todo llegué a junto. conocer al final de todo, yo era muy... ¿Tú llegaste a conocerlo o lo perdiste? Leopoldo, No, cuando yo Boris conocí no. a Leopoldo, lo primero que me dijo era que tenía que ir allí. Claro, y todavía Y- lo Sí, cerraron al poco de llegar. Y lo cerraron al poco de Yo llegar. sí lo conocí en profundidad. Ahí lo cerraron. Pero fíjate que en mi y me novela, arrepiento mucho de no en haber mi ido. novela hay un personaje, real, una persona real que tiene la edad del protagonista, 70 y tantos, homosexual, el tío de un amigo mío, de Tizi, que es actor. Bueno, pues me habló no solo del Carretas, el Lusarreta, ahí sale una lista de cines en los que había ligue, que era asombroso, incluso en la Zarzuela, en el teatro de la Hasta el Zarzuela. cine Pleyel. El Pleyel, Muchos, o sea, muchos. y ahí sale Pero una... fíjate que más cuando, que el Carretas fíjate que cogió cuando esa- desapareció el Carreta y lo convirtieron, yo creo que en un bingo, no sé si sigue siendo un bingo. Ahora es un bingo, sí, un bingo. grupo de la radical gay fueron al sitio a Sí. rendir homenaje y pusieron una placa en homenaje, pero no solo al Carretas, sino en recuerdo de todos aquellos homosexuales que habían tenido que vivir su sexualidad en esas condiciones. Claro. Quiero decir, es que eso pertenece a las catacumbas de nuestra historia colectiva como del colectivo gay. Es Eso como está claro. las catacumbas de los cristianos. Pero Es decir, pasó, pero no te olvides nunca que la manifestación, la marcha gay, iba de Tirso de Molina hasta Sol y pasaba para Claro, pasar por el y cine. subíamos Y por debo- y carretas. debo Y subíamos deciros por una carreta. cosa. Y así comenzaba. Y éramos como 60. Y debo 40 deciros que una ya cosa, mucho. en esos Y ahora ya momentos de son libertad de en el que miles, todo de parece, hay cientos. mucha gente que añora el Carretas. Quiero decir, hay todavía gente, yo no lo puedo entender del catacumbas. todo, pero hay gente que añora las catacumbas. sí. Es decir, Hombre, hay porque gente- añoran su juventud. Yo, Eduardo, tengo que decirte, por dura que tiempo. fuera, ¿no? prescindiendo de homosexualidad o heterosexualidad, yo en ninguna parte del mundo, yo he sido siempre un buceador de lugares oscuros, en ninguna parte del mundo he visto una cosa tan cargada de sexualidad como lo era el cine Carretas. No, Claro, era tremendo. Era tremendo. Era tremendo, brutal, al parecer. era brutal. Oye, Era Y tremendo y además el te cine- asombraba la indiferencia del acomodador. Es decir, tú entrabas, el acomodador se movía y tú oías unos Que era un gran gemidos, cómplice. unos Era el lleva y cine trae. europeo Era un gran que más cómplice. entradas vendía al día.
porque o sea, estadísticamente el cine europeo, de no de Europa, que más entradas vendía era el Carretas, porque la gente entraba. Además tenía programaciones dobles. Sí, bueno, unas programaciones que yo supongo que nadie veía esas películas, nadie. Aquello estaba abarrotado, pero las películas no las veía absolutamente. ¿Y qué películas eran? Es verdad, porque eran como double features, así. Y que ponían películas que... Importantes, el Manantial, cine por ejemplo. Clásico. No tanto, pero casi, películas clásicas. Luego ya lo que ponían era películas de destape, todas esas cosas horribles de ese momento del cine español. Lo proyectaban mucho. O sea que los ojos de la Cantudo estuvieron encima de la nos quedan 8 minutos, por curiosidad. Bueno, este es un programa al que habéis acudido 3 escritores homosexuales, no habéis tenido ningún problema en manifestaros como tales, habéis salido del armario hace muchísimo tiempo. Yo os pregunto por curiosidad, nunca he conseguido que una escritora homosexual venga a un programa mío y reconozca que es homosexual. Ese tema ¿Por qué las lesbianas se niegan a salir del armario, cosa que en cambio los homosexuales masculinos pues han hecho con bastante soltura? Mira, es una pregunta, siempre se responde de esta manera. Todos conocemos a muchas escritoras las mujeres que son lesbianas, han sometido pero una doble, o sea, han sufrido una doble represión, como mujeres y como homosexuales. Esta es la respuesta que se suele dar. Claro. Yo me pregunto si no habrá además una desavenencia con la visibilidad gay masculina. Es decir, que ellas no estén del todo de acuerdo en cómo se han llevado las cosas. Porque en el fondo esa discreción, o les viene bien a ellas, o la prefieren, o es su manera de ser. Este es un tema importante, porque siempre se responde muy a la ligera, pero ¿qué hay detrás? O es porque que se es verdad, muy diferentes, Mili como decía Hernández yo antes, de no se Mercana, de la identifica librería, con siempre parte del insiste, movimiento. ¿por qué? Y les dice a las lesbianas, amigas suyas, de salir del armario. Y hay una resistencia. Yo me pregunto... Mili es la única que accedió una vez a venir a un programa mío de televisión. Y hay muy pocas, muy pocas. Pero mi pareja tiene la siguiente teoría de que el lesbianismo es transparente. En realidad es como Dios, está y tú no lo ves, está a tu lado y tú no lo ves. Dios es por lo eso transparente que es, buena teoría, está increíblemente presente. Y eso tiene una consecuencia, que es la Rubén. confortabilidad. Es decir, yo creo que las lesbianas se sienten más confortables, pues porque al ser menos visibles, es decir, al ser más transparentes, pueden vivirlo de una manera que parece menos llamativa. Menos exhibicionista. La amistad femenina, por ejemplo, la amistad entre dos mujeres, pues es una cosa clásica que pasar de la amistad al amor entre las mujeres es una cosa mucho menos llamativa o menos que entre los hombres. Bueno, pues en los pueblos las mujeres bailaban entre ellas. Pasa más desapercibido. La coartada social es mayor. Que se Y a sientan lo más mejor quizás confortables. también sexualmente es menos agresivo, ¿no? Eso siempre Pero también debo es decir verdad, una ¿no? cosa, desde el punto de vista literario es algo que hay que preguntarse, de verdad, ¿por qué las mujeres lesbianas que escriben, las escritoras lesbianas, no salen con la claridad con la que salimos nosotros? Hombre, ¿no? hay algunas, pero muy poquitas. Muy pocas. Pero también es verdad que en el campo social y con esto del matrimonio, la visibilidad está haciendo mucho más clara. Es decir, claro, es muy frecuente ahora tener noticias de chicas, de mujeres que se casan, que ya tienen hijos, por ejemplo, porque una de ellas ha sido madre biológica. Es decir, la aparición de la posibilidad del matrimonio homosexual está sacando a flote en gran medida parejas lésbicas, ¿no? Parejas de lesbianas. Y es una cuestión de que esto pase también a la literatura. Si es un proceso y que las mujeres que escriben de repente se encuentren confortables también apareciendo en Bueno, público. este es un programa de libros y os hago una pregunta muy concreta. ¿Existe un gremialismo dentro de los escritores homosexuales? ¿Por qué hay editoriales homosexuales y no hay editoriales heterosexuales? Todas ¿Por qué hay son librerías? Un heterosexuales. momento, déjame terminar, Eduardo. Todas. ¿Por qué hay librerías homosexuales y no hay librerías heterosexuales? A mí ¿Por me qué choca, yo como sí. escritor tengo cierta envidia de los escritores que os manifestáis homosexuales? Porque tengo la impresión, a lo mejor me equivoco, de que de salida vuestros libros gozan ya de mucho predicamento, es decir, van a tener un montón de compradores. pero reduce su público. Tiene menos, a mí nadie me compra por ser heterosexual. Te compran mucha menos. gente que os compra por ser homosexuales. Yo creo que es una tara. Te compran menos. Tampoco creo, porque salvo a mucha gente no les compra por ser que vende homosexuales, o sea, mucho. que está compensado. Compra menos. Y creo que salen Se perdiendo compra al menos. final. Es verdad, es decir, lector gay es ¿Alguien deja de comprar a Mishima o a No, pero Andrés porque Gide ya o a están los Oscar clásicos. Wilde? Pero es que de Homosexual, Mishima, ya están los de clásicos. Mishima lo determinante no es que sea homosexual, porque es que hasta hace muy poco tiempo eso no era determinante. Que era contra lo que protestaba. De cualquier escritor lo determinante no es que sea. De cualquier escritor lo determinante no es que sea homosexual, es que sea escritor. Evidentemente. Y pero respecto más a las ahora que editoriales, no son gays, porque ni Tusquets es gay, ni 8,5. Egales lanza una colección de Bueno, libros eso es para distinto. reflexionar sobre el camino Eso es de la distinto. nueva Esa es otra vida cosa, sexual. Fernando, esa es otra cosa.
cosa. Es que habría que distinguir, esto es muy largo, entre literatura homosexual y literatura gay, entendido por literatura gay, aquella que surge a partir de Stonewall y que por tanto tiene como misión sacar a la luz todas aquellas que es más militante, ¿no? Esa es militante. Y Egales como la es literatura militante. comunista. Mis libros han aparecido siempre en Tusquets, que no es en absoluto nada. Para nada. Los lectores de mis libros no son en absoluto todos gays, porque si no vendería bastante. Espasa tampoco es una Espasa, no es excesivamente gay, pero también... no sé. Pero estaba pensando, no, pero tú, por ejemplo, mira, un mayor. ejemplo, perdona que te interrumpa, un ejemplo realmente básico es Muerte en Venecia. Cuando tú te lo lees, cuando tú tienes la novela de Thomas Mann, es realmente una novela sobre la búsqueda de la belleza y la necesidad de la belleza. Que luego Visconti hubiera inventado a Tazio. Antonio Craig, y que luego Tazio haya tenido el destino que tuvo, que estuvo hasta implicaba en la muerte de Salmineo. Y la película, que se ha quedado más vieja. Pero Muerte en Venecia no es una novela gay. Vamos a ver, es una novela maravillosa, claro, sobre la belleza. espectacular. Y es gay. Y no hay que tenerle ningún miedo a decir que es una novela gay, porque parece que cuando decimos que es una novela gay la estamos rebajando de categoría. Pero luego si lees La Montaña Mágica también es medio gay. De todas maneras, la Mágica es muy exageración de la identidad gay, como la exageración de cualquier identidad, me parece un error. Cuando pero es nadie gay. está exagerando ¿Pero la quién lo identidad, exagera? simplemente estás negándote a que esa identidad desaparezca o la tengas que disimular. Como los nacionalistas o que las vascos, por tengas. ejemplo. Pues ya está, quiero decir, ¿qué tiene Nos de quedan malo? 3 o 4 minutos. Javier, justifica el inmenso sueldo que te pagamos dando una opinión heterosexual sobre el matrimonio de los homosexuales, la adopción de hijos y todas estas cosas. Esto hay que pagarlo, casi no van a tener tiempo Eso para es. contestarte, o sea que por eso te lo pregunto. Con respecto al matrimonio, me parece estupendo que cada quien se case. Me parece sorprendente que después de tantos años de Constitución, algo tan básico como la igualdad de derechos no hubiera sido recurrido Bueno, por una cosa ningún es la juez. igualdad de derechos y otra el matrimonio. No, lo pero que es se que discute no es la igualdad de derechos, para mí, eso lo admite todo para el mí, mundo. Es vamos la a ver, palabra. pero la igualdad pero lo que es una no palabra vamos a así en discutir vacío. es de semántica y caer en la trampa de que no es un matrimonio auténtico como el que dice el obispo de no sé dónde, me da exactamente igual. Es igualdad de derechos, en una situación jurídica es un matrimonio. No hay problema. La adopción, no soy un experto en esto, se ha cometido un error. Creer que al adoptar el titular de los derechos era el adoptador. O el adoptante, perdón, y no el adoptado. Pero ¿y por el qué titular de no? derechos, el adoptador. el ¿Por qué titular de no va derechos a en tener adopción derecho a es ser el adoptado por unos gays? O sea, En porque lo que tú haces con la ya es un familia. prejuicio. Eso No, supone- pero ¿No se ha crees que metido... un niño en la fase de Perdón. formación necesita un modelo masculino y un Exacto, modelo se ha metido en el mismo femenino, un saco, yin y un se ha yang metido en el para mismo saco, desarrollarse se ha en metido en el el mismo Yo creo saco. que no, porque No creo que sea imprescindible, sobre todo hablando de tenemos que niños estar abiertos a abandonados, lo nuevo. huérfanos. Hay Cada vez que, montones mira, de se ha niños en metido- este mundo que han crecido sin el modelo, Claro, sin ese doble toda modelo. Latinoamérica, tan- Latinoamérica está repleto de hijos de madres solteras. Probablemente no soy yo además la ese caso, familia, pero la España, familia perdona, mononuclear hay un enorme es muy porcentaje elevada. aparte de que Pero eso eso que no estás quiere decir diciendo, que los hijos de madres aparte, solteras no Fernando, tengan la nostalgia del padre. Bueno, pero luego, aparte, seguramente lo Fernando, que eso que encontrarán o estás lo diciendo buscarán. yo creo que Estoy abona, preguntando. que abona el, que Sí, está sí, preguntando, sí. abona el machismo. Es decir, estar Sí. por supuesto que el hombre tiene una misión determinada y la mujer una misión determinada, dar por válidos los estereotipos clásicos de lo femenino y lo masculino, cuando ahora estamos viendo que esas funciones, esos roles de lo masculino y lo femenino se están disolviendo, se están eliminando. estoy con Eduardo. El yin y Estoy el con yang, Eduardo. lo húmedo y lo seco, lo soleado y lo umbrío, Eso te lo pasa, húmedo, pero lo fresco, lo fértil y lo árido. Pero es que tú sabes que Son complementarios en nosotros mismos también. Por supuesto lo que sí. femenino y lo Claro, masculino. Yo creo pero que- mira, esto se pero desmorona también- sencillamente con que la ley te permite adoptar a una persona, puede adoptar a un niño, una sola persona. Es decir, la misma ley te permite que tú hagas una familia donde tú seas padre y madre. está. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué no le puedes agregar a esa sola persona que ahora, que hasta esta ley podía solamente adoptar, agregarle a otra? Boris, Claro. Con amar las lesbianas, ¿qué problema hay? Bueno, yo pienso que sí, pero yo pienso mucho como Paulina Rubio, que ahora estoy en un momento determinado de mi carrera donde realmente no me conviene quedarme embarazada. En cualquier Y es una caso, etapa- totalmente a favor.